línea anterior, que creo que le toca a Soraya, hay un puntito que es el anteúltimo en el módulo 8 que dice el derecho al desarrollo. Bueno, ese tema no es el que vamos a ver acá, porque el derecho al desarrollo se vincula con la idea de desarrollo económico, dice su tratamiento en los pactos internacionales y en realidad cómo se distribuye el ingreso. Yo acá estoy en otra cosa. Nosotros arrancamos viendo el contexto de los derechos económicos, sociales y culturales. Por eso en el práctico a muchos les dije, ¿por qué no avanzaron en todo lo que hablamos del tema del protocolo de San Salvador y cómo se actúa? Porque el tema es la dificultad en realizar los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces yo lo primero que voy a hacer acá, primero les voy a indicar que hay un par de puntos, como el derecho a la vivienda, el derecho a un adecuado nivel de vida, el derecho a trabajar y a la seguridad social, que lo van a encontrar bien desarrollado en el tomo 2 de mi libro, en el capítulo 20. Lo bajan de la página y ahí lo van a tener. Pero para introducirse a eso, nosotros, yo les expliqué cuando empezamos a trabajar que la idea es estudiar críticamente el sistema de actuación de los derechos. Yo no les quiero acá contar una historia de que los derechos sociales, de cómo se desarrollan. Estamos en un momento donde el país adolece de una altísima pobreza, graves niveles de imposibilidad en materia de salud, de vivienda, de educación. Así que todo lo que nosotros explicamos es para una sociedad pobre, pero más o menos perfecta. El sistema no estuvo ideado para una nación desclasificada prácticamente por una pandemia mundial. Por eso yo les voy a explicar cómo han intentado la Constitución ofrecer un diseño a futuro. Entonces, para leer bien estos derechos económicos, sociales y culturales, hay que ver cómo el 7519 le impone al Congreso motivar y amplificar el valor de desarrollo humano para hacer una democracia sustentable, así como el artículo 41 de la Constitución, que habla del medio ambiente, nos habla de desarrollo sustentable, o sea, el constituyente motivó la idea de desarrollarnos, pero haciendo que las comunidades futuras puedan hacer un mismo ejercicio del desarrollo que las actuales, sin agotar los recursos. Bueno, el valor de desarrollo humano se hace para generar una democracia que en sí sea sustentable. Digamos, yo estoy intentando explicarles algunas instituciones para que ustedes las puedan ejercitar post pandemia, porque seguramente terminada esta pandemia, nuestra república va a tener que usar nuevas herramientas, que espero sean nuevas herramientas democráticas y no nuevas herramientas autoritarias. Entonces, vamos a dar una base preliminar de lo que les quiero explicar. Si movemos la filmina, sorry. Yo digo acá que la reforma del 94 incorporó una expresión, que es la expresión desarrollo humano. Por eso es muy importante que ustedes no confundan derecho al desarrollo con la idea de desarrollo humano, porque con esto se provocó un cambio sustancial en lo que se llama el techo ideológico de nuestro sistema constitucional. Si bien la Constitución de 1853 tenía como base ideológica los derechos individuales, la propiedad privada y las garantías ciudadanas, cosa que está muy bien, esta sección de los derechos integrada sistémicamente a la anterior y notando las graves falencias que tiene un Estado que solo se ocupa de los derechos individuales, dejando de lado a los sociales, intentó que el Congreso se ocupe de la idea de desarrollo humano y lo desarrolle esa idea como techo ideológico de nuestra Constitución. Esto se integra con un núcleo ideológico y valorativo que tiene que ser ubicado en el contexto general de los nuevos valores que aporta la reforma constitucional. Esto implica que la justicia social, los derechos sociales, la calidad de vida, la salud como contingencia para todos, debe ser un norte por ahí más fortalecido que el viejo norte de las libertades individuales. Con esto quiero decir, no resignando a aquel, sino amplificando
hacia este, por lo menos. Vamos a poner algo más respecto de este nuevo techo ideológico. Esta reforma jerarquiza, ustedes saben, a ciertos instrumentos de derechos humanos que los conocen. Lástima que el protocolo de San Salvador todavía no tiene la jerarquía constitucional, pero sí tiene un grado superior al de las leyes por haber sido ratificado por el Congreso. Pero también incorpora los artículos, los incisos 19 y 23 de la Constitución. El 23 es muy interesante porque ordena ocuparse de ciertas minorías, ciertos grupos desaventajados, como son las mujeres que están embarazadas, como son los niños y como son los adultos mayores, para generar acciones positivas que los contengan. Esta es una idea de esta nueva ideología del techo ideológico del texto, que es el de desarrollo humano. Pero también hay una igualdad adjetivada, que es la cláusula de nuevo progreso del 75-19. Y esto es muy importante. Cuando ustedes leen el artículo 25 de la Constitución, que era el de gobernar es poblar de Alberdi, que él decía de traer inmigración europea y aquellos que quieran trabajar deben ser bien recibidos. Esa era una política planeada de un desarrollo basado en el trabajo individual. Nosotros tenemos una igualdad adjetivada para el nuevo desarrollo. O sea, esta cláusula del nuevo progreso le impone al Congreso desarrollar en forma plena todas las potencialidades de los grupos sociales, proveyendo ahora sí desde las instituciones un marco más adecuado para lograr esa inclusión, para que el desarrollo sea igual, equilibrado, cohabitante. Bien, yo les recuerdo que esto está pensado para una sociedad sin pandemia, pero la pandemia lo que hizo es advertir que no se había intentado nada en esta materia, o lo que es peor, solo se había legislado sin que las personas tomen las instituciones para desarrollar esas legislaciones. ¿Por qué? Porque si no alcanza, pásame al próximo, si no alcanza con la legislación, si no alcanza con reglamentar esa legislación, la regulación impone la intervención directa de la autoridad para efectivizar esta protección. Por ejemplo, lo primero que hizo el presidente cuando se trató de actuar solidariamente sobre los que menos tienen. Si no alcanzó con la legislación y la reglamentación, la regulación impone una intervención directa. Por ahí, el fracaso de esa estructura fue que el Congreso no esté presente junto a la oposición para controlar fuertemente cada una de estas acciones directas del Poder Ejecutivo para que nadie se desvíe. Bien, entonces las acciones positivas presuponen una intervención directiva, que es la legislativa, y directa, que es la administrativa de ejecución. Se dan cuenta entonces que acá, si bien hubo una buena idea, hubo una falla en cuanto a la determinación política. Acá el Congreso debió haberse declarado una emergencia para tomar medidas similares a las del Ejecutivo, acompañándose uno a otro. No el Ejecutivo tener una delegación que le permita tomar todas las acciones y asumir todas las decisiones, porque justamente esas acciones positivas presuponen el gobierno por medio de la ley y la administración por medio del Ejecutivo. Materializar y realizar lo que se llama la igualdad declarada. Se procura entonces que los poderes constituidos intervengan por vía directiva, dictando leyes o dictando medidas de promoción, o si eso no fuera posible, por la vía directa, por vías concretas de acción de gobierno. Vean ustedes que en esta ensalada lo único que tenemos son acciones de gobierno por parte del Poder Ejecutivo, pero no tenemos claramente leyes o medidas de promoción, o tenemos aquí algunas muy limitadas, como por ejemplo el Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires, que está propiciando que el Ejecutivo tenga todos los medios posibles a sus manos para generar la donación de plasma. Bien, esta es una medida legislativa interesante que debió haber sido regulada por el Congreso de la Nación y no por la legislatura de la provincia de Buenos Aires, o por las dos si ustedes quieren,
para que los dos ejecutivos actúen con un respaldo legislativo. Esta es la idea del nuevo sistema. Vamos a seguir con el nuevo techo ideológico. Entonces, los derechos se promueven cuando se toman las medidas para hacerlos accesibles y disponibles a favor de todos. Esto decía Germán Vidal Campos, cuando él hablaba de las discapacidades sociales. Él dice, una discapacidad no es solamente una limitación de una persona que no puede caminar, o que no puede ver, o que no puede escuchar, o tiene limitaciones intelectuales por su nacimiento o por alguna condición posterior. Uno puede tener una discapacidad cuando socialmente no tiene las condiciones para crecer. Nosotros arbitramos medidas de discapacidad social cuando decimos que a falta de presencialidad en las escuelas debe haber una educación a distancia y muy poca gente tiene computadora y muy poca gente tiene conectividad. Entonces tenemos a los pocos que pueden ser educados por vía de internet, pero son los pocos. Entonces no tenemos la posibilidad de ser accesibles y disponibles a favor de todos estos derechos que tenemos, discapacidades sociales. Esto exige entonces una base real igualitaria. Fíjense, el artículo 2 de la Constitución italiana dice que los poderes políticos de Italia tienen que actuar todos los medios posibles para erradicar las medidas que impiden el desarrollo igualitario social de la persona. Italia habla de remoción de los obstáculos. Nosotros debiéramos tener la misma idea si queremos promover justamente un marco constitucional con el desarrollo humano. Yo acá pongo que todo esto de promover los derechos humanos tiene que tener una base igualitaria que elimine por debajo del nivel de esa base igualitaria cuanto óbice de toda naturaleza impide que muchos consigan disfrutar y ejercitar una equivalente libertad real y efectiva. Si todos tuvieran conectividad y todos tuvieran su computadora, sería responsabilidad de cada quien educarse. Pero nosotros no damos la herramienta básica. Entonces tenemos acá que muchos de ustedes están en el aula virtual y algunos me dicen, mire, yo le tengo que mandar el práctico por internet a su casilla porque yo no tengo conectividad, tengo el teléfono y lo puedo usar un día por semana. Entonces, ese es un problema que limita la igual posibilidad de todos. No sé si soy claro, bueno, igual como están todos en silencio, a mí me va a parecer que soy claro. Pero de todas maneras, si tienen alguna duda, pueden usar el chat. Entonces, exigimos una base real igualitaria que elimine por debajo de ese nivel todo óbice que impida que todos puedan disfrutar y ejercitar una equivalente libertad real y efectiva. O sea, ¿qué les estoy ofreciendo acá? ¿Cuál es la mira hacia el futuro? Porque hoy nuestro país y nuestra Latinoamérica está básicamente como estaba Europa después de la Segunda Guerra Mundial, totalmente destruida. Va a depender de que todos nosotros asumamos el desastre y empecemos un marco de desarrollo que no permita que un virus determinado nos destruya como moscas porque nos generamos un marco cultural invadido por la globalización económica que no marcó estas posibilidades que tiene la misma madre tierra de destruirnos con un soplido o algún poderoso que manipule a la madre tierra. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya lo decía Bunge y lo decía Favaloro, somos una sociedad demasiado pobre para no permitirnos tener la mejor educación y la mejor investigación. Bien, sigamos un poquito más entonces. ¿Qué pasa con esto? Esto que yo les explico obliga al Estado a remover todo obstáculo impeditivo de la libertad e igualdad de oportunidades y de la participación de todos en la comunidad. Entonces hay que entender, por ejemplo, la angustia del presidente que él quiere darles a los que menos tienen. Y está bien, porque son los más castigados por todo esto. Pero para darle a los que menos tienen debe haber mucho control en el dar. Porque ustedes saben que acá se están movilizando millones de pesos, a veces con respaldo dólar, a veces sin respaldo dólar. Entonces,
el Congreso y la sociedad tiene que saber cómo lo está haciendo el Ejecutivo. Más allá de que diga, yo lo que estoy haciendo es darle a los que menos tienen. La pregunta es cómo le das, cuánto le das, de qué manera le das y cómo licitas para darle. Bien, se trata entonces de un, entre comillas, liberalismo de solidaridad social, que es ni más ni menos que el Estado social y democrático de derecho, ni el comunismo, ni el liberalismo o el neoconservadurismo, un marco intermedio, lo que sería la socialdemocracia, donde este es el modelo que propone la Constitución, donde quiera haya o pueda haber una necesidad, una diferencia, una minusvalía, ahí hay que reforzar la promoción de la igualdad real y los derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? No cuando hay una necesidad hay un derecho, como dicen los comunistas, porque entonces vamos a tener que crearles a todos necesidades mínimas para darles iguales a todos derechos mínimos. Puede haber una necesidad, entonces lo que tiene que haber es una promoción reforzada de la igualdad real para que cada uno pueda articular su mejor posición, pero que nadie esté en esa peor posición de la cual nunca se puede salir. ¿O ustedes por qué creen que se ha viabilizado la protesta social? En una sociedad democrática, la protesta social es inviable, porque todo el que hoy no tiene algo mañana lo puede tener. Entonces la protesta no es una salida. Pero dice el mismo Dworkin que a veces hay personas que están por debajo de ese estándar, del mínimo que puede tener una persona en la sociedad democrática, y sabe que haga lo que haga, nunca va a alcanzar el estándar de ciudadano mínimo. Esas personas que se han quedado fuera de todo tienen el derecho a la protesta social para ser integrados, porque otra solución no tiene. Entonces, si el Estado expulsa, habilita la protesta social. Si el Estado incluye, habilita una democracia solidaria. Bien, vamos a volver a la idea que tenemos. Esta nueva impronta del constitucionalismo social se consolida en la reforma de 94, con el deber del Congreso de promover lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación del empleo y a la formación profesional de los trabajadores. A que ustedes nunca habían leído el 75-19. Ahí hay un marco de acción hacia el desarrollo social. Y algo más que le digo. Acabamos de ver en 2 clases que el Congreso está desahuciado, que no tiene rol. Fíjense lo que le dice la Constitución. Es el Congreso el que tiene que definir las ideas principales para el desarrollo humano, progreso económico con justicia social, productividad de la economía nacional, generación de empleo y formación de los trabajadores. O sea, fíjense el trabajo que tiene el presidente de administrar las ideas del Congreso, no generar las ideas y administrarlas también como se le dé la gana. Espero que me entiendan esta salida, porque es primordial. Yo entiendo que no existe más la idea de división estricta de poderes. Siempre hay un avance de uno sobre el otro, pero tiene que haber un buen poder judicial que corte de cuajo los avances y tiene que haber un poder legislativo. Cuando yo les preguntaba, ¿y qué es lo que ustedes creen que debiera hacer el legislativo? Algunos me decían recuperar la posibilidad de legislar. Es que la tiene. Lo que tiene que hacer el legislativo es gobernar mediante el dictado de leyes. Gobernar, porque el Ejecutivo tiene que administrar. Esta es la idea. Y no se puede hacer la democracia social, no podemos trabajar estos derechos sociales si tenemos un Estado que no existe o un Estado que pretende darlo todo. Ninguna de las dos soluciones es la correcta, por lo menos con el diseño de la Constitución. Al Estado, a este Estado que programó esta Constitución, le cabe el deber de elegir las acciones, fíjense, elegir las acciones. ¿Quién elige? El Congreso cuando legisla, tendientes a optimizar los resultados que posibiliten el desarrollo de la persona humana en la sociedad y al progreso económico dentro de un marco de equidad. Nosotros tenemos un presidente que nos dice, primero les voy a salvar la vida, después les voy a presentar el plan económico.
Congreso defina las líneas económicas, júntese el Consejo Económico y Social, hagan un plan social y económico para 10 años y todos los partidos afines o no afines asuman ciertas pautas mínimas sobre las cuales nadie se va a meter para definir una línea en común. Entonces sería el Congreso el que va a definir estas acciones para desarrollar a las personas humanas con progreso económico y dentro de un marco de equidad. Y después sigue el presidente a conducir esas líneas. Estamos empezando a errar la idea del sistema. La idea del sistema no es que, pero ¿por qué el presidente no nos dice qué política económica? Tenemos que decir por qué el Congreso no definió las líneas económicas y sociales, para que después el presidente las lleve adelante. ¿Por qué el presidente no dijo, si yo gano y tengo el Congreso de mi lado, voy a generar esta política económica y social? Bien, este tema del misterio, primero vamos a salvarle la vida. Por lo pronto va a haber cuarentena hasta que se me dé la gana. Y cuando yo crea que están todos sanitos, vamos a ver cómo resolvemos la deuda externa. Y una vez que yo resuelva la deuda externa, vamos a ver qué plan económico tenemos. Por ahora quédense en casa y el que salga de su casa seguro que se muere. Bueno, esto es lo menos parecido a una democracia constitucional que se debe instituir. Ahora, esto no quiere decir que frente a una pandemia no haya cuarentena. Esto quiere decir que en una sociedad democrática no se debe ser autoritario. No se le debe decir a una periodista, anda a estudiar derecho constitucional, cuando le está diciendo, pero usted cuando dicta esta medida está violando la propiedad privada o está articulando mal la idea de expropiación. O sea, el que está equivocado, lo menos que debe decir es, bueno, no voy a responder esta pregunta por ahora. Porque aun cuando el periodista en el Estado Social y Democrático de Derecho pregunta mal, el presidente lo tiene que respetar. Y le tiene que decir, no entiendo su pregunta, no creo que sea la pregunta adecuada. A mí ni a nadie en esta sociedad, un presidente de la nación nos va a mandar a estudiar. A mí, a nadie en esta sociedad, un presidente de la nación nos va a decir, un presidente vale más que un juez. Ni siquiera que un juez de paz. Bien, no me voy a enojar. Entonces, al Estado le ocupa hacer este tipo de acciones. Volvemos al marco. El 19 del 75 completa la cláusula del progreso a través de una variada serie de postulados que entroncan mayoritariamente con las bases del llamado constitucionalismo social. La clave es este 75-19, que es muy importante. Indica directivas macro a partir de 4 párrafos. Primero, es el que viene, Sori. Sí, pobre Soraya, yo voy a tratar que no se me duerma, pero por eso a veces me pongo enfático, pues Soraya no se duerme, pero algunos de ustedes, como tengo nada más 2 o 3 a la vista, los demás deben estar roncando, pero les aseguro que esto es importante para que tomen nota. Entonces, el 75-19 tiene directivas macro. ¿Y a quién le pone las directivas? Al Congreso, para que ustedes vean la potencia que la Constitución quiso darle al Congreso y que el Congreso no se dio cuenta. ¿Vieron cuando el gordito tiene la pelota, la camiseta, los botines y le dice, vos jugás nada más porque tenés la pelota? El día que se dé cuenta que tiene la pelota, la camiseta, los botines y puede elegir los jugadores, el partido va a ser diferente. Entonces el Congreso hace al modo de desarrollo con equidad, a un federalismo que sea igualitario, a una educación gratuita y amplia y a la defensa del patrimonio cultural. Todo eso debe hacer el Congreso de la Nación. Entonces, el valor desarrollo humano obra como un centro de confluencia que necesita para que se operativice, que operen en conjunto todos los elementos anteriores. Entonces, el desarrollo humano conceptualmente marca una evolución progresiva hasta un techo de las condiciones de vida que nosotros queremos que esta sociedad tenga y que tiene que concretarse en una creciente tendencia hacia la satisfacción de las necesidades que hacen a la igualdad y a la dignidad de la existencia humana. ¿Qué les tengo que decir con esto? Acá estamos todo el día con la curva ascendente del coronavirus. Bueno,
Vayamos a la curva ascendente de la democracia. Vidal decía, la Constitución nos ofreció la libertad, pero la libertad, cuando yo digo yo soy libre, puede tener, generar desgracias, puede generar iniquidades sociales. Por eso decía Vidal, la igualdad le da los equilibrios a la libertad. Entonces, los derechos sociales equilibran a un sistema que antes estaba basado nada más que en la libertad. Entonces, esa tendencia creciente, ¿cuándo estamos en el pico? Vamos a estar en el pico cuando tengamos una libertad con un techo que marque la igualdad, la dignidad de la existencia humana y marcar la calidad de vida, que todo eso va a surgir de las condiciones del entorno en que la vida transcurre. O sea, si el desarrollo del entorno de nuestra vida tiene que ver con el contexto del AMBA, y estamos bastante mal. Hoy más de uno descubrió el AMBA, descubrió la villa, que ahora le dice los barrios, no sé cómo, y descubrió que en ese marco de progreso nadie puede crecer. Entonces, nosotros tenemos que decir cuál es el entorno de calidad de vida que queremos en este país tan grande para hacer que nuestra democracia social funcione. Entonces, el desarrollo humano, si cambia, ahora cambia la historia, el desarrollo humano aparece para el constituyente como un equivalente al desarrollo sustentable del medio ambiente. O sea, en el medio ambiente decía, señores, hagan desarrollo económico, pero no destruyan a la naturaleza. Acá decimos, hagan desarrollo de la sociedad, pero sin destruirla, sin tener un pequeño grupo que tenga tanto y un gran grupo que no tenga nada. En el 41 de la Constitución surge con mayor vehemencia la concepción de un modelo de desarrollo en el que están las variables ambiental, económico, social y cultural. Es una temática transversal que considera en forma conjunta a la protección ambiental vinculada al desarrollo de la comunidad. En este caso, estos derechos deben marcar el mismo destino. Entonces, la preservación del ambiente solo tiene una posibilidad cierta cuando se acopla al concepto de desarrollo. Y al incorporar la tutela ambiental al concepto de desarrollo, los dos términos se reelaboran. Y cuando ponemos los derechos sociales en el contexto del desarrollo, ahí tenemos la vinculación del derecho y del desarrollo humano. Entonces, la aplicación de esta regla del desarrollo humano obliga a un trabajo conjunto del gobierno, por un lado, y de la sociedad. Por eso, bien Nino decía que nosotros debemos llegar a una democracia deliberativa. Fíjense que entre todo lo que nos está pasando hay algo bueno. Si bien el presidente está tomando las decisiones finales, como el sector más conflictivo es el AMBA, las discusiones se producen entre Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Presidencia de la Nación. Se delibera y después el presidente toma la última decisión. ¿Qué faltó aquí? Que en esa deliberación la gente tenga su participación. Esto nos permite corregir errores, cambiar actividades y ajustar procederes. Véanlo en el marco del coronavirus. Si no es necesario aplicar esta regla de sustentabilidad en el desarrollo para corregir errores, si por ahí este acuartelamiento no es demasiado, cambiar actividades, por ahí tomar alguna otra idea preventiva o curativa, ya que tenemos un muy buen grupo de infectólogos que nos ayudan, y ajustar procederes, ver en qué lugar se ajustan, en qué otro no. ¿Por qué? Porque es una modalidad de democracia solidaria. Por ejemplo, esta democracia solidaria incorporó a las Fuerzas Armadas a la vinculación con la gente, cosa que está muy bien, pero tampoco se debe pretender que estas decisiones estén exentas de la responsabilidad de los representantes del pueblo, porque a veces abrimos una puerta que cuando está abierta nadie sabe cómo se va a cerrar. Entonces, cada obra, cada actividad o cada acción que se emprenda, siempre que queremos desarrollo sustentable, tiene que ser efectuada teniendo en cuenta que no produzca determinado tipo de consecuencias
Acá dice nocivas para el medio ambiente, yo digo nocivas para la sociedad. Estas consecuencias no se limitan a nuestra realidad actual porque se considera también a los futuros habitantes del planeta. Entonces, la protección del planeta es una deuda que tenemos todos para con las generaciones futuras. Me pareció importante explicarles esto porque la pandemia nos enfrenta a este daño planetario. La intergeneracionalidad es una de las características que presenta. Acá pongo la tutela ambiental, pero el desarrollo sostenible también, y en particular su vinculación con el desarrollo. Meter el concepto de desarrollo humano adentro de la Constitución es un claro pronunciamiento del constituyente en lo que hace a los parámetros que hay que tener en cuenta cuando tomamos decisiones gubernamentales. Esto porque lo que está en juego acá son las condiciones para la vida humana, en lo que hace a su dignidad, a su calidad y a su igualdad. O sea, no podemos estudiar, como lo vamos a hacer seguido, el derecho a la salud sin saber esto previamente. ¿Cómo se puede concretar esta impronta de la Constitución si el marco político y económico es adverso? Si pasa lo que nos pasa hoy, está todo mal, todo destruido. Bueno, pareciera ser una suerte de esquizofrenia que plantea el accionar del poder constituyente en relación con los poderes constituidos, que a veces promueven lineamientos opuestos al modo de desarrollo con justicia social que contempla la Constitución. Lo que yo escribía antes de la pandemia, ¿cómo puede ser que la Constitución escriba una cosa y los poderes constituidos hagan otra? Bueno, ahora la Constitución escribe una cosa. Hay un desastre general y al margen de este desastre general, los que están tomando decisiones concentran el poder en el beneficio de todos. Y acá tenemos un problema, porque la Constitución propone justamente otra manera de decidir. Bueno, lo que les voy a, si esto está claro, espero que sí. Vamos a ver ahora el derecho a la salud, que yo también te había pasado por acá, en el ideario constitucional. Ahora sí, vamos a ver otro punto de la bolilla 9, que es la que vincula al derecho a la salud en el ideario constitucional argentino. ¿Se ve la Estaba, pantalla? ¿eh? Se ve la pantalla. Sí, se ve, solo falta que ponga grande lo del Ah, derecho a la salud. ¿se ve chiquito? Que está abajo, no se ve nada. Ahora están todas las imágenes juntas. Ahora está, ahí está, listo. Entonces, habiendo visto esta idea del desarrollo humano, podemos entender mejor cómo vemos el derecho a salud dentro del contexto de la imagen de la Constitución. A ver, siempre se ha visto el derecho a la salud como el derecho a la no lesión. Uno tiene derecho a la salud cuando genera la posibilidad de que no me dañen. Hoy el derecho a salud es un poco más que eso. El derecho a tener niveles adecuados de calidad de vida. Bien, el derecho a salud no es que no me maten de un tiro, sino generar las condiciones para que ni siquiera me tiren un tiro. Bien, derecho a la salud no es morir de diabetes, sino prevenir la alimentación para que no haya chicos con diabetes. Entonces, los contornos garantizadores que nos da la democracia para la convivencia ciudadana se difuminan de forma alarmante, debilitándose el potencial legislador de la imaginación y la acción política. A veces pasa eso, que lo que te da la democracia en la Constitución se difuminan los hechos. Los hechos no nos permiten realizar esas ideas tan lindas y tan buenas de la Constitución. Por esto se impone que los procesos de elaboración constitucional sean solidarios y participativos. ¿Para qué? Para lograr un verdadero acceso a estos derechos económicos, sociales y culturales, entre los que está el derecho a la salud. Y con esto digo algo importante porque antiguamente el derecho a la salud era un derecho individual, a que no me maten. Ahora el derecho a salud está vinculado con la calidad de vida y es un derecho económico, social y cultural, claramente indicado entre estos derechos vinculados al desarrollo humano que yo les expliqué ahora. Bien,
Para la actuación, entonces, de estos derechos económicos, sociales y culturales, que están en la filmina que viene, la prestación estatal que requiere su realización representa verdaderamente la sustancia, el núcleo y el contenido esencial del derecho. Cámbiala, por favor, Sori. Entonces, para actuar estos derechos, Sori, ¿podés cambiarla? O perdimos la... Bueno, se los cuento, no importa. Si no hay posibilidad de ver la filmina, seguimos sin filmina. Yo igual después se las voy a subir. Pero para que estos derechos económicos, sociales y culturales se realicen, necesitamos una prestación estatal fuerte. Y este es el verdadero núcleo de estos derechos, como el derecho a la salud. Y esto inclusive en naciones que tienen relativa escasez económica, como la nuestra, porque la asunción de obligaciones económicas y sociales importa una autolimitación de la discrecionalidad del Estado en materia de disposición presupuestaria. ¿Esto qué quiere decir? Inclusive las naciones más pobres tienen que manejar su presupuesto para que todos puedan llegar al derecho económico, social y cultural, por ejemplo, al derecho a la salud. Tuvimos que tener la pandemia para hacer un montón de hospitales surtidos en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Nos teníamos que estar al borde de la muerte para que el Estado haga lo que tendría que haber hecho, disponiendo los fondos estatales para esos fines, en todo momento. Entonces, autolimitación de la discrecionalidad presupuestaria. Por eso yo me enojo tanto con el marco, cuando en el marco de esta emergencia se le permite al ministro coordinador alterar las partidas para afinar estos gastos económicos que se tienen en pos de la emergencia. Ni la más terrible emergencia debiera permitir que se altere el presupuesto. Debiera estar ahí el Congreso funcionando y ser el Congreso el que altere la partida para poner la plata en tal o cual obra en materia de salud. Entonces, yo concibo a la salud como un bien jurídico que está muy unido a la vida, a la integridad corporal, psíquica y moral, a la calidad de vida y al desarrollo de la personalidad. Un derecho a la salud amplio, ¿bien? Solo en este contexto puede hablarse seriamente de la existencia de un derecho a la salud. Bien, hasta que se operó la reforma del 94, la Constitución no tenía una adecuada referencia en su normativa y a la generación de políticas públicas que hagan a realizar plenamente el derecho a la salud. Hoy tampoco está tan plena, pero está mejor. Antes no se pensaba orgánica e institucionalmente en encuadrar a la salud colectiva en la práctica y en el cumplimiento de la medicina del deseo. ¿Esto por qué les digo? Antes podemos decir, todos teníamos derecho a la aspirina, pero si un pibe tenía Asperger, tenía que hacer una colecta universal para curarse, porque era una enfermedad que le agarraba a poca gente, pero tenía un altísimo daño. Entonces ni las obras sociales, ni las prepagas, ni el Estado estaba dispuesto a dar tanto. Hubo que hacer una gran lucha para que se considere que la obesidad es un grave daño a la salud y entonces el cinturón gástrico no se ha entendido como una cuestión estética, sino una cuestión de salud. O como el tema de la salud reproductiva sea considerada como parte de salud de una persona, entonces una persona puede ir a la obra social a pedir la fecundación in vitro. Bien. Entonces, hoy se habla de la medicina del deseo, que puede a la postre satisfacer aquel viejo anhelo de perfeccionar la naturaleza, de remover las imperfecciones, de profundizar la belleza, de afinar la inteligencia y hacer más felices a hombres y mujeres, y no solamente curar al enfermo, aliviar al doliente y consolar al moribundo, que era la vieja idea del derecho a la salud. Siguiendo la doctrina de la Corte Suprema, la reforma del 49, aquella reforma peronista, instituyó el derecho a la salud. ¿Desde dónde? Desde la protección de la salud del trabajador. Ustedes saben que la Constitución del 49 estaba muy dirigida
a la clase trabajadora. Entonces se hablaba de la salud del trabajador como una expresa derivación del derecho a la vida, integrándolo con la libertad que hace a la integridad física y psíquica. Esto es importante porque cuando se hizo la Constitución del 49, la jurisprudencia ya había hablado del derecho a la salud del trabajador y la obligación de darle una cobertura social. Pero el constituyente dijo, así como la jurisprudencia de hoy le dice una cosa, la de mañana puede decir otra, así que hay que fijarlo en la Constitución. Con esto se incorporó el derecho a la salud al elenco de los derechos sociales integrados al sistema. Claro, cuando se produce la reforma del 57, que fue la reforma de facto que puso el artículo 14 bis, el primer párrafo del 14 bis le da andamiaje a este derecho, porque dice, las leyes asegurarán al trabajador condiciones dignas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagas. Y además menciona el mandato para el Estado de otorgar los beneficios de la seguridad social que tiene carácter integral e irrenunciable y darle un seguro social obligatorio. Aún así, digamos, la indicación de la Constitución a lo que se refiere es a una noción contributiva de la seguridad social, o sea, la salud dentro de las cosas que el Estado hace en materia de seguridad social, limitando la cobertura a eventos e infortunios que son interruptivos de la capacidad laboral, por ejemplo, la vejez o la incapacitación por accidente. Por ahí dale una más. No sé quién. A ver. Con esto una más. Ahí va. Entonces lo que te decía, sí, que si bien el derecho a la salud de los trabajadores estaba en el 14 bis, en la Constitución del 49, con el 14 bis se incorpora una cobertura de salud, pero como prestación de la seguridad social. Recuerden, PAMI y ANSES, vacaciones y vejez e incapacitación por accidente. Después del 57 hasta llegar a la reforma del 94, ahí está, muy bien. En el ejercicio del poder de policía se diseña un alto complejo normativo y muchos significativos estándares jurisprudenciales que regulan el tema. Se crea el PAMI, se crea el ANSES, hay redes de cobertura para enfermedad, vejez, importante. Básicamente, la discusión fue el alcance de las prestaciones obligatorias a cargo del Estado, provincias, obras sociales y las empresas de medicina prepaga. ¿Qué se cubría y qué no se cubría? Empezamos cubriendo aspirina solo, terminamos cubriendo procesos de alta complejidad. Este derecho, máximo cuando se trata de padecimientos graves, se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida y la autoridad pública tiene entonces una obligación impostergable de garantizarlo con acciones positivas. Acá los jueces tuvimos mucho que ver cuando concedíamos acciones de amparo que a lo largo terminaron en leyes que promovían una mejor protección de la salud de las personas. Entonces, el derecho a la salud se fue afirmando en su consideración como bien social. Nosotros muchas veces, cuando una persona quiere hacerse una cirugía bariátrica o un procedimiento quirúrgico importante y quiere elegir su médico de confianza, que por ahí no es de los médicos que integran esa obra social, pero nosotros decimos, hay una relación médico-paciente que a veces no se puede romper. A veces el paciente sufre más cuando le cambian el médico que cuando le curan su enfermedad. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando las obras sociales a veces desestiman determinadas prestaciones. O por ejemplo, muchas veces una persona integra en una obra social y cuando firma el ingreso a la obra social no le avisa que tiene determinada enfermedad. Entonces las cláusulas de afiliación dicen, si no avisó y se descubre esa enfermedad, lo vamos a echar de la obra social y no le vamos a dar ninguna cobertura. Nosotros los jueces, ¿qué decimos? No le puede hacer eso, porque usted como obra social podía hacerle una auditoría médica, porque tiene el poder de hacerlo, y determinar qué prestaciones o qué problemáticas posee. Lo que hay que hacer en esos casos es mantener la afiliación y quizá aumentar la cuota en función de ese tipo de padecimiento que le insume otros costos a la obra social. Pero todo eso a veces tiene una repercusión judicial cuando debiera resolverse
en la propia sede administrativa. Pero es cierto que los jueces afirmaron entonces el derecho a la salud como un bien social. El Consejo para la Consolidación de la Democracia, que fue el que asesoró a Alfonsín cuando posiblemente se iba a hacer una reforma que nunca se hizo, indicó la necesidad de introducir reformas a la Constitución, incluyendo un artículo que consagra en forma expresa el derecho a la protección a la salud. O sea, era una indicación del equipo de Nino agregar el derecho a la salud como un derecho de bien social. Vamos a ver qué pasó en la reforma. La reforma solo marca este derecho en relación a los consumidores. El 42 dice, el Estado debe proveer a la salud de los consumidores en la relación de consumo, seguridad e intereses económicos de los consumidores en el marco de la relación de consumo. Pero en paralelo hace un diagrama de orden socioeconómico, que es el que les expliqué anteriormente, que incluye la obligación de atención a la salud en cada una de las cuestiones que se relacionan a ella. Y aparte, desde que se hizo la reforma, en la procura de la salud, o sea, dar salud a los habitantes, es una obligación del Estado de carácter prioritario y sobre todo respecto a los sectores sociales más desprotegidos, ya sea por los déficits de salud, de educación o por la distancia con los centros asistenciales. Vean que hay gente que va a estar muy lejos del hospital para su problema de coronavirus o ni siquiera sabe qué tiene que hacer en esa situación. Ha dicho Vidal Campos que el Estado que retrocede en materia socioeconómica porque se afilia al neoliberalismo capitalista, declina su intervención en el tejido socioeconómico y por ende en lo referente a las políticas activas de salud. Vean qué importante lo que decía el maestro, siempre sabiendo lo que hacía. Entonces, el orden socioeconómico que impone nuestra Constitución incluye además la obligación de atender a la salud en cuantas cuestiones están relacionadas con ella, lo que necesariamente debe transferirse al presupuesto del Estado, naciendo en consecuencia el deber estatal de prever las asignaciones necesarias a fin de operativizar este sensible derecho fundamental. Bien, hay obligación de cubrir las necesidades de salud en el presupuesto nacional. El 75, inciso 2, habla del artículo 12, inciso C, del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Económicos, artículo 1 y 4 y 5 de la Convención Americana, artículo 6 de los derechos sociales. La Corte extendió el derecho a la salud colectiva. Digamos, la Corte asumió ese derecho que si bien en la Constitución está solo para los consumidores, la Corte lo amplió a todas las personas. ¿Por qué? Porque le da sustento en los tratados internacionales. Nuestra jurisprudencia identificó claramente la existencia de un derecho a la asistencia sanitaria. Vean que el derecho a la salud no es más el derecho de curar al herido, es el derecho a la asistencia sanitaria y la consiguiente generación de obligaciones estatales que derivan de la jerarquía constitucional de los instrumentos a los que nos pusimos en el artículo 75, inciso 22. O sea, eso es básicamente lo que ustedes tienen que saber en materia del derecho a la salud. Yo les digo que les voy a dejar esta filmina y además un articulito sobre el derecho a la salud para que vayan cerrando la cuestión. Por supuesto, la abnegada Soraya después les va a subir a la página esos elementos y seguramente algún pequeño práctico. Cuando hagan el práctico, tengan siempre presente qué es lo que estuvimos diciendo en clase y qué es lo que surge de los elementos. Porque más allá de si yo les pregunto qué opinan del derecho a la salud y ustedes me ponen, está bien, no me alcanza, porque yo lo que quiero es que en sus respuestas me hagan saber que están leyendo los contenidos. Porque tan importante como ese examen de multiple choice es saber que ustedes van avanzando en el conocimiento a medida que siguen la cursada. Entonces vamos a hacer un camino de dos líneas. Nosotros nos matamos consiguiéndole material, dándole las clases, poniéndole a disposición. Y ustedes se matan estudiando, trabajando para nosotros y haciéndonos notar lo mucho que estudian derecho constitucional o en este caso derechos humanos. ¿Tienen alguna preguntita para hacerme? Si tienen una preguntita referida al examen,
Me dijeron el 15 de julio, repito. Si esa no es la pregunta, cuéntenme, no sé si les van a habilitar los micrófonos por el Brandon Parmada. Está libre los que quieran preguntar Bueno, algo. si alguno me quiere preguntar, si me quieren putear, no, porque después yo los denuncio y tenemos un juicio académico, un lío. Pero si más o menos me van respetando, me preguntan o me dicen que no entendieron nada, estoy en condiciones de volver a explicarles lo que les parezca poco claro o lo que fuera. Pero yo sé que he sido clarísimo, así que, bien, sí, Noelia hace así, con lo cual ya tiene un 3 seguro. Después del 3 para adelante lo maneja ella. Cecilia sonríe, Eugenio está pensando en cómo zafo. González Solal mira, Sol Marín dejó una foto y Verónica puso la Tour Eiffel. Los demás cubiertos por el negro. Bueno, muchachos, los dejo tranquilos y tendremos otra clase el miércoles que viene, así vamos avanzando en los temas que van faltando.